Entonces vamos a hablar de los presidentes. Digo, abúndanos un poco, Rafael, antes de... Y la idea es que por lo menos una vez al mes nosotros hablemos sobre lo que han sido los presidentes que han tenido la, la batuta de gobernar nuestro país y vamos a empezar con los primeros 5. Eh, Precisamente terminando el mes de abril, como tú dices, para cumplir con el propósito que nos trazamos en este programa. Y hoy vamos a hablar un poco de esa primera república que se inició en 1844 con la proclamación de independencia, donde bajo el liderazgo de esos primeros presidentes, la República Dominicana inició su trayecto al desarrollo. De ahí que vamos a hablar de forma somera sobre Pedro Santana, Manuel Jiménez, Buenaventura Báez, de Manuel de Regla Mota y José Desiderio Valverde, que son los primeros 5 presidentes que hemos tenido. Vamos a hablar sobre los desafíos políticos, militares y sociales que enfrentaron en su momento cada uno de ellos. Así que, Mili, dama primero, ¿qué te parece? Así es. Bueno, vamos a comenzar con el primer presidente desde 1844, como lo estabas diciendo, quien fue Pedro Santana Familias. Este fue presidente en 3 ocasiones. Una fue en 1844 al 48, 1853 al 56 y 1858 al 61. Este fue presidente de la Junta Central Gubernativa y jefe supremo por la voluntad del pueblo y del ejército, presidente constitucional de la República. Fue un hacendado febrista, militar, político, ex masón, noble y caudillo hispano-dominicano que se destacó en la Guerra de Independencia Dominicana, infligiendo derrotas decisivas a las fuerzas haitianas. Se desempeñó en 3 ocasiones como presidente constitucional de la República Dominicana, siendo el primero en ejercer el cargo y fue el artífice de la reincorporación de Santo Domingo a la monarquía hispánica y condecorado como caballero de la Orden de Isabel la Católica y Carlos III. Santana nació el 29 de junio de 1801 en la ciudad de Concepción de Hincha. Era la tercera mayor ciudad de Santo Domingo. Es colonia española que había sido recién anexionada por Francia el 16 de enero del 1801. Sus padres fueron Petronila Familia Carrasco y Pedro Santana, ambos de origen canario y propietario de tierras en el Valle del Altibonito. Así es. Pedro se dedicaría en haciendas y cortes de madera tras haber asistido a la escuela ceibana, donde aprendió a leer de corrido, la caligrafía y realizar operaciones matemáticas básicas. Durante su adolescencia solo leyó el catecismo. Pedro fue incorporado en la Guardia Nacional Haitiana, ya que era obligatorio, y se desempeñó en la caballería, llegando a ascender a capitán. También obtuvo el cargo de vocal del Consejo de Notable o regidor del Ayuntamiento de la ciudad del Ceibo. La primera novia de Santana fue la doncella María del Carmen Ruiz, apodada Maruca, descrita como muy hermosa y simpática. Desafortunadamente, Mili, cuando todo estaba listo para el matrimonio, Ruiz viajó hacia la villa de San Dionisio de Higüey para cumplir una promesa a Nuestra Señora de la Altagracia, y cuando regresaba al Ceibo, su caballo se asustó, resultando un accidente y su fallecimiento. Este suceso le causó una profunda depresión y tristeza a Pedro, por lo que su hermano Ramón decidió llevarlo consigo a visitar a su novia Froilana Febles Rivera, que residía en el Ceibo. Pedro se enamoró de la suegra de su hermano, doña Micaela Antonia Rivera de Soto, la rica viuda del hacendado Miguel Febles Valenilla,
quien fuera uno de los hombres más ricos del territorio dominicano, y se casó con ella. Este matrimonio fue muy infeliz, pero le otorgó a Pedro poder e influencia en la sureste dominicana. Y otro de los presidentes, también de los primeros, fue Manuel José Jiménez González, que fue presidente de la República Dominicana en el periodo de 1848 a 1849. Durante este mandato, bien corto, Manuel Jiménez enfrentó crecientes dificultades para mantener el control del poder. Entre sus decisiones más controvertidas se encuentran la disolución del Cuerpo de Infantería del Ejército con el propósito de que sus miembros se dedicaran a labores agrícolas. Esta medida, junto con su resistencia al retorno de algunos miembros del movimiento trinitario, a pesar de haberse otorgado una amnistía general, provocó el descontento entre sus partidarios. Manuel Jiménez nació el 14 de enero de 1808 en Baracoa, Guantánamo, Cuba. Fue hijo de Juan Jiménez y Altagracia González. Eran unos dominicanos que estaban exiliados tras la ocupación de Santo Domingo por las tropas napoleónicas y la inestabilidad generada en la isla. Entre 1810 y el 1812, siendo aún un niño, Jiménez regresó con su familia a Santo Domingo, donde sus padres recuperaron las propiedades. En este entorno rural recibió su educación y creció vinculando a las actividades económicas de su familia, que incluían negocios agrícolas, ganaderos y alambiques. Siguiendo esta tradición, también se dedicó a estos sectores productivos. Según su descendiente José Antonio Jiménez Hernández, Manuel Jiménez era un estudiante universitario y, de acuerdo con las notas del arzobispo Fernando Arturo de Meriño, incluso llegó a ser clérigo y estuvo a punto de ser ordenado sacerdote a la edad de 18 años. Manuel Jiménez contrajo matrimonio por primera vez con María Francisca Ravelo de los Reyes el 19 de agosto de 1835 en la ciudad de Santo Domingo. De esta unión pues nacieron 5 hijos, quienes fueron María del Carmen, Isabel Emilia, María de los Dolores, Manuel María y Manuel de Jesús. Posteriormente, el 21 de mayo de 1849, contrajo una segunda nupcia con Altagracia Pereira Pérez, con quien tuvo un hijo, Juan Isidro Jiménez Pereira, quien años más tarde se destacaría como presidente de la República Dominicana en 2 ocasiones, consolidando así el legado político de su padre. Jiménez era conocido por su afición a las peleas de gallo, una actividad popular en la sociedad dominicana en el siglo XIX. Falleció el 22 de diciembre de 1854 en Puerto Príncipe, Haití, en donde se encontraba exiliado tras su salida del poder. Sus restos fueron repatriados en 1889 y trasladados al cementerio municipal de Montecristi, donde descansan actualmente. Otro de nuestros presidentes, el tercero en el orden, fue Ramón Buenaventura Báez Méndez, que fue presidente por 5 ocasiones, en 1849 al 1853, del 1856 al 1858, del 1865 al 1866, del 1868 al 1874 y del 1876 al 1878. Ramón Buenaventura Báez Méndez nació en Rincón, Puerto Rico, el 14 de julio del año 1812. Fue conocido como el Jabao, fue un político y militar dominicano, presidente de la República en 5 ocasiones de manera constitucional y en una ocasión más de manera extraoficial. El
padre de Buenaventura Báez fue Pablo Altagracia Báez, hijo del presbítero Antonio Sánchez de Valverde y Díaz de Ocana, en 1734 a 1791, y de la señora Josefa Morales, y que al nacer fue abandonado en la iglesia de San Nicolás de Bari, en Santo Domingo. Aprendió el oficio de platero por un inmigrante francés que lo adoptó. Luego se mudó a Azua de Compostela, donde se convirtió en un rico comerciante propietario de muchos esclavos, llegando a ser el alcalde en 1821. En enero del 1822, proclama la anexión de Azua a la República de Haití. Su esposa, María Quesada, no pudo darle hijos, por lo que engendró al menos 10 hijos extramatrimoniales. La madre de Buenaventura Báez fue Juana Méndez, una esclava del señor Pablo Báez. Este tuvo 6 hermanos, quienes eran Damián, Carlos, Altagracia, Félix, Irene y Rosa, y al menos 3 medios hermanos, que eran Remigio, Valentín y José Ramírez Báez. Estudió en Europa, donde aprendió a hablar varios idiomas, tales como el francés, inglés, y además entendía el creol. Fue diputado por Azua a la constituyente haitiana, habiendo con anterioridad participado activamente en movimientos reformistas que derrocó a Boyer. A partir de su segundo periodo, sus gobiernos se caracterizaron por ser muy corruptos y por gobernar en beneficio de su fortuna, siendo el acto más destacado el cometido en 1857, cuando compró con moneda inorgánica la cosecha récord de tabaco, que era el principal producto de exportación del país, y que luego vendió quedándose con las divisas. La moneda emitida por el gobierno se devaluó en 1000%, causando la ruina de los productores tabacaleros. Buenaventura Báez murió el 14 de marzo de 1884 en Puerto Rico. Estudios genealógicos han identificado a Buenaventura Báez como el padre de la oligarquía dominicana, debido a que su descendencia o sus descendientes son los que hoy dominan la vida política económica de la República Dominicana. Y este fue Buenaventura Báez. Ahora vamos a seguir con Manuel de Regla, Mota y Álvarez, que fue de 26 de mayo de 1856 hasta el 8 de octubre de 1856. Nació en Villa de Bani, Santo Domingo, el 21 de noviembre de 1795 y falleció de Villa de Baní en Santo Domingo el 1 de mayo de 1864. Fue un político y militar dominicano. Sus padres fueron Antonio Mota y María Álvarez Fuentes, y su cónyuge fue Joaquina Carmona. Al proclamarse la República, es nombrado coronel de las llamadas milicias nacionales. Los mandos lo encargan la defensa de la frontera con Haití en el área de San Cristóbal y Baní. Al estallar las hostilidades, ocupa con sus tropas el puesto de las Icotea. Allí sufre un serio revés del que sacó buenas lesiones. Desde entonces, de Regla Mota actuó con una mayor prudencia en todas sus acciones. En la provincia de Azua, ejerce un mandato riguroso, pone en orden a la región y toma las medidas necesarias para que acaben los desmanes del movimiento independentista y se devuelvan propiedades y ganado a sus dueños. De Regla Mota fue siempre un hombre de Santana. El caudillo apreciaba en él su seriedad y honestidad. Primer ministro de Guerra y Marina, después fue vicepresidente y más tarde presidente. Toda su carrera política discurre bajo la sombra próxima o lejana de Pedro Santana.
Tras la renuncia del presidente Santana en su calidad de vicepresidente en mayo de 1856, asume la presidencia de la República. De Regla Mota recibió un país arruinado por la guerra con Haití y emisiones monetarias sin respaldo, por lo que sacó del ejército a una parte de los militares porque el gobierno no tenía fondos para pagar los salarios. Esta situación fue aprovechada por el cónsul español Antonio María Segovia, quien expresó su apoyo al exiliado Buenaventura Báez para que retornara al poder. Báez regresó al país y, producto de un acuerdo político con el presidente de Regla Mota y sus aliados, fue nombrado nuevo vicepresidente para luego proceder a la renuncia del jefe de Estado y Báez asumir el poder. Manuel de Regla Mota, como parte del acuerdo, declaró una ley de amnistía, renunció a la presidencia de la República en octubre de 1856 y entregó el poder al vicepresidente Buenaventura Báez en conformidad a la Constitución del 1854. Finalmente, Antonio María Segovia logró que no solo Santana, sino también su sustituto Regla Mota desaparecieran de la escena política para jugar la carta de Báez. Esta campaña de hostilidad teledirigida por el cónsul español contra Santana fue tan intensa que el viejo caudillo tuvo que abandonar el país. De Regla Mota, un leal amigo de su jefe natural, Santana, también abandonó el territorio dominicano. Bueno, y siguiendo con los presidentes, Rafael, tenemos a José Desiderio Valverde Pérez, quien fue presidente desde el 7 de julio de 1857 hasta agosto de 1858. La Asamblea Constituyente, conforme a la nueva Constitución de Moca del 15 de febrero de 1858, confirmó a Valverde como presidente constitucional desde el 1 de marzo y se logró con la ayuda de Santana la capitulación de Báez. Siendo expresidente, colaboró con la administración española al volver a integrarse la isla con España, pero al declararse por segunda vez la independencia, optó por el exilio. Volvió a la isla a muy avanzada edad, donde falleció y fue sepultado. Este fue hijo de José María Valverde y Teresa Pérez, descendiente de Francisco Valverde Álvarez de Toledo, el cual era originario de Cáceres, Extremadura, España, familiar de Francisco Pizarro y sobrino de los condes de Oropesa. Estos Valverde llegaron a Hispanoamérica junto con Francisco Pizarro. Intervinieron activamente en la conquista del Perú, destacando el hermano menor de don Francisco Valverde, Fray Vicente Valverde. Este Fray Vicente Valverde fue quien bautizó al emperador Atahualpa, siendo nombrado primer obispo de Cusco. Una rama descendiente de don Francisco Valverde permaneció en Perú, donde llegaron a ostentar el título de condes de las Lagunas, el título creado el 1 de marzo de 1715. En julio de 1821, entonces conde de las Lagunas, firmó junto al general José de Martín el Acta de Independencia del Perú. Otra rama, también descendiente de don Francisco Valverde, se afincó en la República Dominicana, donde obtuvieron diversos señoríos por parte de los reyes de España, acumulando grandes extensiones de tierra y siendo una de las familias terratenientes más importantes del país. Este se casó el 26 de febrero de 1848 en Santiago con Ana Rosa Mayor Olmedo, que duró desde 1822, nació y murió en 1905. Hija de Cipriano Mayor y Juana Olmedo Correa, procrearon 7 hijos, quienes son Ana Rita, José Cipriano, José Emilio, Manuel Desiderio, Julia Ercilia, José Desiderio y José Desiderio Rafael.
De estos Valverde dominicanos procedía el padre de don José Desiderio Valverde. Así que, mire, con esta última pequeña biografía, concluimos con esta primera entrega de este análisis para conocer a lo que han sido nuestros presidentes desde la Primera República hasta nuestros días. Estos son los primeros 5. Así es. Porque hay que conocer sobre nuestro pasado para no cometer, ¿verdad?, los mismos errores a futuro. Eso dice un refrán. A veces no conocemos realmente, o a veces no conocemos a profundidad y a veces tampoco conocemos sobre nuestra historia, que a muchos tal vez no les interesa antes, pero realmente hay que conocer nuestro pasado para poder vivir el presente y defendernos en un futuro de lo que pueda pasar.